segundo bloque vamos a hablar de los partidos políticos y las ideas, o cómo se cruzan las personas, los intelectuales, que están vinculados a distintos tipos de creaciones literarias, teatrales, de lo que fuera, y los partidos políticos. Bueno, con esta introducción, que es mini, vamos a estar recibiendo, y ya está con nosotros en el estudio, Óscar Brando, quien es profesor de literatura, investigador, crítico, además de muchas otras cosas. Bienvenido. Bueno, no tanta, Pilar. No exageres. Un ensayo muy detallado, Sí. desde la época fundacional, digamos, hasta... Y ahí me quedé hasta el 72. Te quedaste con ganas. Me quedé con ganas de seguir. Hay un segundo tomo, un segundo volumen en ciernes, y está bastante escrito. Yo de lo que más había escrito era la historia reciente. Y no sé, Pilar, me puse a escribir esto y vamos, lo voy a decir con absoluta modestia, salió bastante bien. Sí. Y entonces dije, era desparejo. El trabajo que me había tomado para esta primera parte, que es siglo XIX, siglo XX, hasta mitad del 1972, XX, sí. Y lo que venía después, que yo lo había escrito varias veces, porque bueno, en distintas oportunidades me habían pedido también sobre la cultura o la literatura en estos últimos 50 o 60 años. Pero vi que había que hacer más trabajo, no sé si más investigación, más pienso. Claro. Esta segunda parte, sobre todo, yo te diría, no por la cultura por supuesto va tomando distintas formas. Yo soy, si fuera algún especialista en algo sería en literatura, y por supuesto que va adquiriendo distintas modalidades. Pero sobre todo el tema de los partidos políticos. Está muy lindo hasta 1972, decís, bueno, pero después del 72 los partidos políticos exigen una mirada diferente. Y su relación con la cultura también es distinta, porque pasan un periodo de desaparición, después reaparecen, y cuando reaparecen también reaparecen a veces con continuidades, ¿no? Si pudiera adelantar algo de ese tomo 2, te diría, el Partido Colorado, ya desde fines de los años 70 y por los 80, tiene una relación con la prensa que es muy singular, pero que remite a la historia que yo cuento en este libro. Claro. Porque, ¿Cómo es esa? ¿Cómo ha sido? A ver, yo lo leí todo al ensayo y me quedan como algunas dudas respecto a que no es tan lineal ese vínculo de intelectuales que pudieron incluso haber ido a la guerra, participado de la guerra civil, de las guerras civiles, y mismo en la Guerra Grande, el 97, 2004, pero que su producción literaria, y corregime, no estaba tampoco tan vinculada, salvo el caso después de Rodó, pero incluso a su filiación partidaria. ¿Es así? Digamos, desde el siglo XIX hay un periodo que llamamos romanticismo. Es un poco vagaroso, pero que bueno, la gente si pasó por el liceo sabe, algún romántico se le habrá cruzado en la vida. Y en la vida real capaz que se le cruzó algún romántico, mirá vos. Pero no, hay un momento en el siglo XIX en que ese punto ya se debate. Hay la famosa, famosa generación del 37, que está formado por los inmigrantes argentinos, 1837 estoy hablando, los inmigrantes argentinos con los uruguayos, que aquí se recuestan sobre el gobierno de la defensa durante la Guerra Grande, y después durante el sitio de Montevideo. En ese momento ya está en debate la función del arte y la función de la literatura. Y las posiciones son encontradas. Digamos, algunos defienden la necesidad de un arte comprometido con las ideas políticas, las que hay, que no son muchas y no son muy definidas, y con la lucha civil. ¿Y eso es similar a lo que se pasa o se produce ese arte comprometido, si hay que comprometerse, en la década de los 60? Claro, pero claro, digo, lo que pasa es que conocemos bien o referimos mucho más a los años 60, decimos, bueno, la literatura comprometida, el legado de Sartre y la Engagé y los escritores que discuten el tema de si tienen que ser escritores o tienen que ser hombres de acción. Eso en los 60 se produce con una intensidad grandísima. Porque incluso
puede estar mal visto dedicarse a las artes y a la literatura y no ser un hombre de acción, ¿no? La famosa frase, hay muchas frases famosas y que son casi mitos, ¿no? Guevara diciendo, yo también fui médico, ¿no? Y entonces vos te quedás así, decís, fácil. Guevara dice, fui médico porque yo ahora no soy médico, ahora soy un guerrillero, soy un activista por el caso cubano, lo que fuera. Y muchas veces desde la izquierda, claro que se veía al intelectual como, bueno, como alguien que no se comprometía con la acción política. Y en eso, bueno, Benedetti es una figura clave en ese debate a lo largo de todos los 60. Y en otros lugares, Cortázar, que dice, bueno, pero ¿es literatura en la revolución o revolución en la literatura? Una frase también famosa y que se convierte en mito. Ahora, pero en ese siglo XIX ya estaba ese debate. Y ese debate, vos citabas a Rodó, ese debate le llega perfecto a Rodó. Pero ¿de dónde le llega perfecto? Le llega de Juan María Gutiérrez. ¿Quién es Juan María Gutiérrez? Porque tampoco un nombre un poco común para un tipo excepcional. De esa generación, es un argentino de esa generación del 37 que justamente debate la posibilidad de que la literatura tenga una autonomía con respecto a la acción política. Cosa que en otros casos, Andrés Lamas, Echeverría, bueno, José Mármol, Alberdi sobre todo, no tenían esa idea. A mí otra cosa que me llamó la atención en una mirada amplia era cómo se iba transformando al principio de la banda oriental o del nacimiento de este país, eran blancos y colorados, pero cómo se fue corriendo a esa cuestión de que está vinculada, sobre todo después de la década de los 60, la cultura más con la izquierda. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se da ese quiebre? Si es que se da ese quiebre de que la cultura le presta más atención o genera más creación, más vínculo con la cultura que los partidos. Sí, ahí yo que sé, podría darte ejemplos, ser un poco fáctico o ser más general. Por supuesto, si citábamos a Rodó o a Javier de Viana o integrantes de la generación del 900, en general todavía ellos estaban fuertemente vinculados con los partidos tradicionales. Viana era un blanco de siempre, bueno, antes Acevedo Díaz, después Rodó es el hombre, digamos, en las figuras intelectuales Rodó es una clave porque cumple con todos los requisitos. Sí, fue legislador. Fue legislador durante 3 periodos y pico. Y fue un legislador del Partido Colorado, nada destacado, pero bueno, alguna intervención buena tuvo. Y fue un hombre del Partido Colorado que incluso a principios del siglo XX hizo una especie de refundación del Partido Colorado, o participó en ella, no fue el único. Después, bueno, con el vallismo tuvo sus distancias, aunque votó a Valle en todas las instancias. Lo votó en las 2 candidaturas de Valle, pero él era un antivallista. Y después, bueno, más o menos se vinculó con los sectores antivallistas. Pero Rodó entendió, y eso, insisto, que venía de Juan María Gutiérrez, al que él le tenía una admiración grandísima. Ahí hay una línea de continuidad que es impresionante, Pilar. Si vos mirás Juan María Gutiérrez, mirás a Rodó y después mirás a Real de Azúa en el 45, y cada uno quiso ser el otro. Rodó quiso ser Juan María Gutiérrez y Real de Azúa quiso ser Rodó, pero no hay la menor duda, estudió Rodó desde que tenía 20 años hasta que se murió. ¿Y qué pasa? ¿Del 50 para acá se corta eso? Donde además ingresa el periodismo, ahí sí, voy a decir, no digo comprometido periodismo, pero que formó intelectuales. Pienso en el caso de Marcha, y ahí hubo como un quiebre, o por lo menos está planteado. Y antes de Marcha, Pilar, porque... Digo, eso tampoco Uruguay está aislado, y no puede estarlo. Como dice algún personaje conocido, estamos acá y no nos podemos mudar. Entonces digo, estamos en un mundo, somos chiquititos y estamos fuertemente influenciados. La década del 30 del siglo XX es extraordinaria. Es extraordinaria, no sé si la estudiamos bien. Ahí se producen las pulseadas entre los compromisos internacionales, porque ahí, bueno, tenemos la Revolución de Octubre que tuvo durante los años 20, o sacudió el mundo durante los años 20, después en los 30 vamos a tener, por supuesto, la Guerra Civil Española que genera adhesiones y contramarchas,
y en ese momento ya hay una especie de proclividad de la cultura hacia la izquierda. Es decir, la izquierda coopta la cultura también desde antes, nomás la figura de Frugoni, desde 1910, cuando ¿Y funda... eso por qué? ¿Por qué se da eso? Y eso se da porque, yo qué sé, yo acá puedo fallar un poco, pero supongo que los intelectuales y también los artistas veían en las utopías de izquierda lo que el arte le podía dar a la sociedad. Es decir, ahí hay una composición que es muy interesante de ver. Los partidos políticos y la política en general, y no quiero hablar con demasiado énfasis porque estos temas están en discusión, y vi un ratito antes lo que tú decías a propósito, lo que Botinelli decía a propósito de las democracias y qué sé yo. Los partidos políticos son entidades un poco cerradas, que reciben ideas, pero que a veces son resistentes. En cambio, el arte y la literatura y lo que fuere son, y eso lo decía bien Real de Azuay, son entidades mucho más flexibles y abiertas. Y en esa apertura es que veían las utopías de la Revolución Soviética, de los años 20 en Alemania, de la República de Weimar, después en los años 30, la lucha de los republicanos veían en eso la amplitud de utopías y de ideas que coincidía con la posibilidad que el arte tiene de alimentar una sociedad o de recibir de esa sociedad las ideas, las percepciones, yo qué sé, los gustos y los deseos. ¿Eso pasa hasta el día de hoy? Y eso pasa hasta el día de hoy, yo qué sé, ahora está todo un poco más desdibujado, pero yo diría que si el arte sigue cumpliendo esa función de humanizar, vamos a decirlo con una palabra fácil y que no sé si quiere decir mucho o poco, pero bueno, ¿para qué el arte? ¿Por qué un pintor pinta lo que pinta? ¿Por qué un tipo escribe lo que escribe? Bueno, supone que está recibiendo y a su vez socializando no sé, algo que una comunidad necesita. Y en esa socialización, bueno, el artista se cumple o no se cumple, no sé, le da a esa sociedad lo que esa sociedad pide o no. Pero entonces, yo creo que sigue existiendo esa necesidad de un arte humanizador, y bueno, ahí yo te diría que lo tome quien pueda. Sí es la izquierda la que se apropia de esa posibilidad humanizadora del arte o de la literatura, bárbaro. Y si son otros sectores, y bueno, ahora están peleando, ¿no? Hay algo que se llama la batalla cultural, de la que yo no quiero hablar porque no soy ni remotamente especialista, pero es obvio que hoy, vamos a llamarle la derecha, le está peleando a la izquierda el campo de la cultura. Es clarísimo, digo, no hay más que poner, yo digo, a veces lo digo en broma, pero trato de no ver a Agustín Laje porque un día me convence. Entonces, le digo, ahí está para citar una figura extranjera y no a nuestros defensores de la batalla cultural. Digo, pero acá la Fundación Manuel Oribe hizo un concurso donde se llamaba a escribir sobre el pensamiento de Gramsci. ¿Qué pasó? ¿Cómo se corrieron allí a pensar en el problema de las hegemonías culturales? Porque obviamente se dieron cuenta de eso que vos decís, pero ¿cómo hace tantas décadas? En los años 40 Ares Pons lo decía clarísimo, el polo rojo decía Ares Pons para referirse a la cultura. Entonces, bueno, la derecha claro que va a salir a disputar ese campo, con proyectos culturales, con lo que fuera, pero también imbuyéndose de las ideas de la izquierda. ¿Qué dijo Gramsci? ¿Qué es eso de la hegemonía? ¿Qué son los intelectuales orgánicos? Y entonces, bueno, vamos por ese lado a ver si le podemos competir, pero digo, sobre todo a ese arte humanizador que, bueno, tenía en las ideas de izquierda una posibilidad.
Oscar, ha sido un gusto hablar con vos. Esperamos ya el segundo tomo, la continuación. Vos Pero querías bueno, el este ensayo realmente nos hace un repaso bien interesante desde la fundación, desde Adamo Santoro Larrañaga, Hidalgo y demás, hasta el 72 con Ibero Gutiérrez. Por eso corriste un poquito más el Sí. 70, pero nos quedamos con ganas y te Bueno. agradecemos por ahora. No, Gracias por estos minutos. el agradecimiento es mío, Pilar, un gusto.